La justicia de la fe ilustrada, el caso de Abraham, cuarta parte. Estamos en Romanos capítulo 4, versículos 18 hasta el 25. No vamos a hacer lectura como tal, es un texto, una porción un poco extensa, pero sí voy a leerla a medida que avancemos sobre el mismo. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Y el día de hoy, primero Dios, vamos a concluir el capítulo 4 de Romanos. Como se han dado cuenta, he estado agarrando porciones un poco más largas que de costumbre, ¿no? Como les dije, creo que el texto nos lo permite. Estamos tratando el caso de un hombre a quien Pablo pone como ejemplo. Pero bueno, seguimos. Como les dije, hoy vamos a concluir este capítulo que está dedicado a Abraham, a quien Pablo usa como una ilustración de la verdad bíblica central de que el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios únicamente en respuesta a su gracia y nunca por obras, ¿verdad? Esa es la verdad central que Pablo se ha propuesto enseñar en su epístola y que ahora la está ilustrando con el caso de Abraham precisamente. Ni la circuncisión, ni cualquier otra ceremonia o acto humano, sin importar cuán divinamente hubiera sido ordenado, podría traer la salvación. Y yo creo que, como digo, eso ha quedado muy claro. Ya no solo, ahora sí nosotros podemos hablar con más propiedad del tema, porque no solo Pablo nos lo ha puesto en términos abstractos, no solamente nos ha declarado esa verdad de una justicia sin obras, sino que nos la está poniendo en un caso específico, particular y real, que fue el caso de Abraham. Como se dijo la última vez, la única manera de que la promesa se mantenga firme es que sea por gracia, por medio de la fe. Esto es sumamente importante y es algo que recalcamos. La única manera de que la promesa se mantenga firme, ¿cuál promesa? Pues la promesa de salvación. Es que sea por gracia, por medio de la fe, ya que si la promesa dependiera del cumplimiento de la ley, sería inestable e insegura, porque no hay hombre que guarde perfectamente la ley de Dios. Así que gracias a Dios que la promesa fue dada por la fe y no por las obras, ¿no es cierto? Gracias a Dios por eso. Por lo tanto, si Abraham fue justificado única y exclusivamente sobre la base de su fe en Dios, entonces todos los demás deben ser justificados de la misma forma, puesto que Abraham representa el parámetro bíblico de un hombre justo. Bien, y es por esa razón que, como digo, pues que Pablo trae el caso de Abraham, porque Abraham representa eso, el parámetro bíblico de un hombre justo. Bien, hermanos, tras mostrar entonces que la salvación viene por fe y no por obras, y que viene de la gracia y no de la ley, Pablo concluye este capítulo demostrando que la fe también viene por poder divino y no por esfuerzos humanos. Y en este pasaje el apóstol señala tres realidades de la fe salvadora. En primer lugar, y creo que es donde por supuesto voy a tardar la mayor parte de mi tiempo, vamos a ver o vamos a analizar la fe de Abraham, un caso específico. Vamos a analizar la fe de Abraham para luego ver la respuesta a esa fe y finalmente su aplicación. Entonces, entremos en materia de una vez, veamos el análisis de la fe de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Leo. Él creyó, hablando de Abraham por supuesto, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había
prometido. En este pasaje, Pablo hace una lista al menos de 7 características claves de la fe de Abraham y de toda la fe que es dada por Dios y que es la única clase de fe que resulta en salvación. Así que de esta lectura que acabo de hacer, vamos a ver 7 características de la fe de Abraham rápidamente. En primer lugar, el apóstol declara acerca de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza. Los términos esperanza y fe están relacionados, pero no son lo mismo, ¿verdad? Están relacionados, pero no son lo mismo. En este caso, esperanza es el deseo con respecto a algo que puede ser cierto o puede ocurrir, mientras que la fe es la firme confianza de que algo es cierto y va a ocurrir. No sé si se dan cuenta de la distinción, de la diferencia. Esperanza, como digo, es el deseo con respecto a algo que puede ocurrir, mientras que la fe es la firme confianza de que algo es cierto o va a ocurrir. Es diferente, ¿verdad? Muy bien. El patriarca antiguo tuvo esperanza cuando desde el punto de vista humano no existía en absoluto alguna base o justificación para tal esperanza. Por eso el apóstol dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, a la edad que tenía Abraham y Sara, aparte de que era estéril, ¿qué esperanza tenían ellos de tener un hijo? Bueno, ellos tenían el deseo seguramente, lo tuvieron por muchos años, ¿no es cierto? Pero no era seguro que fuera a pasar. Aquí lo que quiere decir el apóstol es precisamente eso, que él creyó. Por eso hice la distinción entre esperanza y fe. Él creyó. Él tuvo la seguridad y la certeza de que aun cuando la esperanza que ellos tenían desde el punto de vista terrenal se había agotado, ellos podían tener una esperanza en alguien que estaba por encima de ellos. No obstante, a pesar, como digo, de la aparente imposibilidad que esperaba, él creyó que sucedería tal y como Dios se lo había dicho. El objeto de la fe de Abraham era Dios. Esto es importante. El objeto de la fe de Abraham era Dios, y en particular su promesa, en el sentido de que él llegaría a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En Génesis 15, versículos 5 y 6, dice que llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y miren lo que sigue. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Así que, desde el punto de vista humano, quizás las esperanzas se agotaban. Bueno, médicamente era imposible en realidad, porque si nosotros todos sabemos que una mujer de 40 años puede quedar embarazada y aún con complicaciones. Bueno, estamos hablando de una mujer que ya había sobrepasado el doble de esa edad. Entonces, desde el punto de vista humano, toda esperanza se había perdido. Por eso Pablo dice, creyó en esperanza contra esperanza. El objeto de la fe de Abraham era Dios, como dije, no su propia capacidad o fuerza. Cuando toda esperanza parecía esfumarse en el viento, creyó en Dios y su promesa. En segundo lugar, la segunda característica de esa fe, Pablo declara que Abraham le creyó a Dios y no se debilitó en la fe. Debilitarse en la fe es permitir que la duda nuble y destruya en parte la creencia. Eso significa debilitarse en la fe.
que la duda nuble o destruye parte de la creencia. Abraham había venido confiando en el Señor durante 25 años, reconociendo, como Pablo acaba de enseñar, que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y digo durante 25 años porque ese fue el tiempo aproximado desde la primera vez que Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos y le hace la promesa hasta el tiempo en que viene el cumplimiento de la promesa. Pasaron aproximadamente 25 años. Por todo lo que sabemos, Abraham no había sido testigo hasta ese momento de ningún milagro de Dios. Él nunca había visto a Dios levantar a una persona de los muertos o llamar a la existencia alguna cosa o persona que no existiera. No obstante, él creyó firmemente que el Señor era fácilmente capaz de hacer tales cosas. A veces nosotros oramos a Dios por alguna razón, por alguna circunstancia. Oramos días, quizás meses, y parecemos no tener respuesta a esa oración. ¿Qué creen ustedes? Abraham tardó 25 años esperando. Y dice que no se debilitó en la fe. Wow. Ahora, y añado algo. En tiempos de Abraham, él solamente podía hablar con Dios cuando Dios se le revelaba. No más. Eso era todo lo que él tenía acerca de Dios. Una vez se le apareció, otra vez. Y eso era toda la revelación que él tenía. Nosotros tenemos toda la revelación completa. Y no solo eso. No solo eso. Aparte, Abraham no tenía el mismo acceso a Dios. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia las 24 horas, los 7 días de la semana. Es decir, lo que quiero decir esto es, no en vano se le conoce a Abraham como el padre de la fe, ¿no es cierto? En las circunstancias en las que vivió Abraham, con la revelación que tenía Abraham, que era muy poca, muy escasa, aún así esperó 25 años y no se debilitó en su fe. Ahora, como ya lo hemos dicho otras veces, por supuesto, esto no era virtud de Abraham como tal, ¿no es cierto? Esta fe, por supuesto, fue dada por Dios. Pero aquí esto nos da un ejemplo, por eso lo estamos trayendo, de la fe que cree en el Señor. Comentando al respecto de esa característica de la fe de Abraham, el escritor a los Hebreos dijo lo siguiente en Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas de su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, es decir, Abraham esperó 25 años para que viniera el cumplimiento de la promesa, para que naciera Isaac. Y después de que todo ese tiempo de haber estado esperando, entonces ahora Dios le pide al hijo de la promesa. ¿Qué les parece? Eso es una prueba muy dura, ¿no les parece? Nosotros nos debilitamos con cualquier cosa. Bueno, en estos días nos sentimos atacados, por cierto. Y no sabemos. Algunas personas preguntan, ¿hasta cuándo? ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo? La pandemia. Y quizás ya no se vaya. Más bien se va a quedar. Pero el punto aquí es, no se trata de cuán grandes son los enemigos, de cuán fuertes son las circunstancias, se trata de cuán grande es nuestro Dios. Amén. Sigue diciendo aquí en Hebreos, leo.
pensando, hablando de Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, pensando o creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa fue la fe que sostuvo a Abraham. Él creyó en Dios. Y aún si le estaba pidiendo al hijo de la promesa, él estaba convencido de que aún si eso era lo que Dios le estaba diciendo, Dios era poderoso para resucitarlo. Y lo hizo en un sentido figurado. Por absurdo, escuchen esto, por absurdo que pareciera el mandamiento de Dios, Abraham nunca puso en tela de juicio la fidelidad de Dios a su promesa. Antes creyó que Él era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Nosotros hoy día tenemos más garantías para creer en la resurrección, por supuesto, Cristo, las primicias, ¿no es cierto?, de los que creen. Abraham todavía no había experimentado eso y sin embargo ya creyó. Bien, en tercer lugar, la tercera característica de esta fe. Pablo nos dice que la fe de Abraham evitó que él se desanimara en vista de su propia debilidad natural. Escuchen, esta fe evitó que él se desanimara, puesto que la fe que Abraham tenía puesta en Dios era fuerte e imperturbable. Su propia ignorancia y debilidad no eran obstáculos para su confianza. Ahora, esto es importante. No quiere decir que a Abraham por ningún momento se le pasó por la cabeza, bueno, ¿qué estará haciendo Dios? ¿Por qué tarda tanto? Y todo esto, ¿no es cierto? No quiere decir que no haya pensado esas cosas. Él era hombre también. Pero ninguna de esas cosas, ninguno de esos pensamientos nubló o empañó la confianza que él tenía puesta en su Señor. Ese es el punto. Ninguna de esas cosas, ni su propia ignorancia o debilidad fueron obstáculos para confiar en el Señor. Por lo tanto, él no vaciló al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, casi de 100 años. Pues ya para tiempos de Abraham, 100 años ya era bastante, ¿cierto? Por eso dice aquí Pablo que él se consideraba ya casi como muerto. La capacidad natural de procreación de Abraham ya no estaba presente y él estaba ya como muerto. Pero ese hecho fisiológico, escuchen, no hizo disminuir su fe. La impotencia natural no era un problema para Abraham. Wow. Porque su fe estaba puesta en el Dios sobrenatural, el cual le había creado desde un principio. Otra vez, ¿se dan cuenta? Aquí lo grande no es Abraham, por supuesto. Aquí lo grande ni siquiera es la fe de Abraham. Aquí lo grande es el Dios en quien Abraham creía. Cuando todo parecía imposible, cuando toda esperanza se había ido, Abraham seguía confiando en este Dios sobrenatural. Muchas generaciones antes del tiempo de Abraham, también Noé había demostrado tener una clase similar de fe imperturbable. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Abraham tardó 25 años en esperar respuesta a su promesa. ¿Sabe cuántos años tardó Noé esperando que se cumpliera la promesa de Dios? 120 años. 120 años. Y no se debilitó en su fe tampoco, porque nunca dejó de construir el arca. Otra vez, esto a nosotros nos debe dar ánimo, ¿no les parece? Estos hombres tardaron años. A nosotros tardamos días o meses y ya estamos desesperados. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente.
Como digo, Noé no construyó el arca porque hubiera visto la necesidad de hacerlo, sino únicamente porque esa fue la comisión divina que le fue asignada. Durante 120 largos años Noé continuó fielmente su construcción por ninguna otra razón aparte de saber de que esa era la voluntad de Dios. No dudó. Esa es la clase de fe inalterable e intrépida que tuvo Abraham también, descendiente de Noé. En cuarto lugar, una cuarta característica, Abraham no dudó de la promesa de Dios cuando las circunstancias que le rodeaban parecían hacer imposible su cumplimiento. Cuando Dios repitió la promesa específica de que Isaac les nacería a Abraham y Sara el año siguiente, Abraham y Sara, dice Génesis 18, eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Otra vez, ¿qué esperanza tenía ella de tener un hijo? No obstante, la esterilidad de la matriz de Sara había dejado de ser un impedimento para la fe de Abraham, al igual que la impotencia de su propio cuerpo. Otra vez, esto nos debe poner en perspectiva a nosotros. Nosotros fácil decaemos, nosotros fácil dudamos ante las circunstancias adversas más mínimas. Abraham tenía dos grandes impedimentos. Uno, su propio cuerpo, que estaba ya casi muerto. Y dos, su esposa, que ya también era de edad avanzada y estéril. O sea, creer que alguien a esa edad iba a tener un hijo era una locura, era un absurdo. Ellos lo creyeron, no porque fuera algo absurdo, sino porque creían en el Dios que se los había prometido. Ninguna de esas dos cosas fueron impedimentos para la fe de Abraham. Ahora, ¿por qué? Aquí una pregunta clave para analizar. ¿Por qué el apóstol recuerda de manera puntual este evento de la vida de Abraham y su esposa Sara para ilustrar la justicia de la fe? Piensen, ¿por qué el apóstol recuerda de manera puntual este evento de la vida de Abraham y su esposa para ilustrar la justicia de la fe? Bien, hermanos, pues precisamente para hacer notoria la imposibilidad del cumplimiento de la promesa por esfuerzos humanos. Vuelvo y repito, la razón de por qué Pablo trae de manera específica este evento en la vida de Abraham y Sara es para hacer notoria la imposibilidad del cumplimiento de la promesa por esfuerzos humanos. ¿Qué hubiese pasado si Dios le hubiese prometido a Abraham un hijo teniendo él 30 años, 40 años, y su esposa también siendo joven y sana? Pues eso, bueno, eso no era una sorpresa, eso no iba a ser nada grande, ¿no es cierto? La grandeza de esto radica precisamente en la imposibilidad que el hombre tenía para poder alcanzar esa promesa. Eso es lo grande de aquí. Y por eso Abraham trae este evento de manera particular. No fue válido lo que Abraham y Sara hicieron con Agar. Fíjense. De nada les sirvió. Ellos, por un momento, por eso digo, no quiere decir que ellos por ningún momento se les pasó por la mente que de pronto ya Dios no estaba con ellos. Pero nótense que cuando Sara le entrega a su sierva a Abraham para que tenga un hijo, ¿qué le dice Dios? Ese no es el que te va a heredar. Ese no es el de la promesa. Es decir, no es por sus propios esfuerzos, Abraham. Nada que ustedes hagan por sus propias fuerzas va a alcanzar o va a lograr el cumplimiento de la promesa. Por eso Dios lo hace hasta entonces, hasta que ya estaban casi muertos. Wow.
Así como era imposible para Abraham engendrar hijos y para Sara con mayor razón concebirlos, de la misma forma es imposible para un hombre justificarse delante de Dios por sus propios medios o recursos. Esa es la realidad que el apóstol quiere enseñarnos aquí. De esa misma forma es imposible para un hombre justificarse delante de Dios por sus propios medios o recursos. Únicamente Dios en su gracia puede venir y rescatar aquello que se había perdido. En cuarto lugar, una cuarta característica. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no vaciló entre fe y duda, como muchos creyentes lo hacen frecuentemente. Cuando desde el punto de vista humano las cosas van por buen camino, es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un Dios grande. Pues sí, tienes buena familia, tienes buen trabajo, ¿verdad? Estás bien de salud, todo está bien. Y ese es el Dios que muchos, ¿verdad?, predican y profesan. Pero cuando las cosas parecen imposibles, es todavía más fácil perder la confianza en Él. O sea, si nosotros tenemos, no tenemos, en realidad no tenemos razones, pero si nosotros, aún siendo lo que somos, teniendo lo que tenemos, los recursos que tenemos, dudamos de Dios muchas veces, Abraham tenía muchas más razones para dudar de Dios. ¿Sí? Ese es el punto. Si nosotros creemos tener razones, Abraham tenía muchas más. Y sin embargo, como dice aquí, tampoco dudó por incredulidad. A partir de las narraciones del Génesis, parece que Pablo estuviera equivocado con respecto a esa fe imperturbable de Abraham. En Génesis 15:1-3 dice: vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Más adelante respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham, hermanos, admitió abiertamente delante de Dios que no podía entender cómo se podría cumplir la promesa divina de un heredero, y mucho menos la de una multitud de naciones. Eso Abraham se lo confesó a Dios. Abraham confesó a Dios que no sabía, no entendía. Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, yo no tengo hijo, ya somos viejos, y mi único heredero es este esclavo, es este siervo. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? No lo entiendo. Y es verdad, no lo podía entender. El único heredero que él podía ver era su siervo, Eliezer, quien habría recibido la herencia de Abraham si no le hubiese nacido un hijo a Sara. No obstante, una fe que lucha no se puede equiparar con la duda. Así como la tentación para pecar no es pecado en sí mismo. Es decir, así como ser tentado no es lo mismo que caer en tentación. Jesús fue tentado, pero no cayó en tentación. De la misma manera, una fe que lucha no se puede equiparar con la duda. El mismo hecho de que Abraham estuviera confesándole al Señor que no podía entender cómo se iba a cumplir la promesa, indica que él estaba buscando una vía de cumplimiento, aunque no pudiera ver de manera plena la manera de hacer la realidad. ¿Sí? El hecho de que Abraham le respondiera así al Señor: ¿cómo vas a hacer eso?, indica que él estaba poniendo su confianza en Él. Una fe más débil seguramente habría sucumbido ante la duda. La fe piadosa no es entendimiento pleno, sino confianza plena. Ahora, esto es importante.
También el autor de los Hebreos nos dice eso, que fe es la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que simplemente no podemos ver o entender con claridad. Otra vez, si ustedes le preguntan al padre de la fe, si él entendía lo que Dios estaba haciendo o cuál era el plan que Dios tenía, él seguramente les va a responder, yo no tenía idea. Yo no sé lo que Dios estaba haciendo. Yo simplemente le creí y hice lo que me dijo. Eso fue todo. A veces queremos ser más listos que Dios. O queremos tener el control en nuestras manos. Pero se trata de confiar en el Señor. En sexto lugar, una sexta característica, Pablo dice que la fe de Abraham se caracterizaba porque con ella estaba dando gloria a Dios. Esto también es muy, muy importante. La fe piadosa glorifica a Dios. Dice también Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Sabes cuál es? Hay una pregunta que muchas personas hacen y apenas estudiando esto creo que encontré una respuesta más sencilla. ¿Cómo glorificar a Dios? ¿No es cierto? Esa es una pregunta válida, por supuesto. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Bueno, la respuesta más sencilla a la luz de lo que estamos viendo es la mejor manera en que puedes glorificar a Dios es creyéndole y obedeciéndole. Esa es la mejor manera de glorificar a Dios, creyéndole. Porque cuando tú crees en Él, estás diciéndole o estás atribuyéndole a Él toda la gloria. Y estás diciéndole que Él tiene toda la razón en lo que hace. La fe piadosa glorifica a Dios. Aquel que da la fe recibe todo el crédito y en consecuencia cualquier fe que no glorifica a Dios no está puesta en Él ni proviene de Él. Es decir, puesto que la fe es un don de Dios, como hemos dicho otras veces, entonces ¿quién se debe llevar el crédito al final? Pues aquel que da la fe. ¿Sí? La fe en Dios, debido a que afirma su carácter digno de toda confianza, es la manera suprema en que los hombres le glorifican, en tanto que al carecer de fe, cualquier intento de adorar, alabar u honrar a Dios no pasa de ser un chasco sin valor con el que la persona pretende justificarse a sí misma. Escuchen. Nosotros decimos que glorificamos a Dios al venir a adorar, y eso es verdad. Nosotros adoramos a Dios a través de los cantos, de las alabanzas. Cuando nos reunimos en la congregación para escuchar su palabra. Eso es verdad. Siempre y cuando se haga con fe genuina. Porque no importa que tú vengas todos los domingos a adorar, eso va a ser algo sin valor para el Señor. Eso no lo va a glorificar. No importa cuán expresivo seas en tus alabanzas, en tus oraciones. La única manera de glorificar a Dios genuinamente es creyéndole. Con fe. Con fe. Juan hace esta sobria declaración en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Y por qué? ¿O cómo está eso? A ver. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso o le está diciendo mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, una persona que no cree en Jesucristo y su evangelio le está diciendo a Dios que es un mentiroso.
Y por supuesto eso no glorifica a Dios. Por eso la única manera de glorificar a Dios es que creyéndole, por la fe y obedeciéndole como resultado de la misma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Al navegar a través del mar Mediterráneo, en su camino a Roma, Pablo y sus compañeros de viaje tuvieron que enfrentar una furiosa tempestad que amenazaba con despedazar la embarcación. Incluso después de haber lanzado al agua todo el cargamento y los aparejos, la nave seguía hundiéndose y todos excepto Pablo habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Otra vez, nos ponemos de frente a las circunstancias. Para ellos ya era un hecho que la muerte estaba encima. ¿No es verdad? Seguramente. Ahorita también nos inunda el temor de la enfermedad, de la muerte, de la crisis, ¿verdad? Apenas le venía diciendo a mi esposa, el mundo nos ahoga, nos asfixia. ¿Desde cuándo la salud y los beneficios de las personas se convirtieron en un negocio? ¿No es cierto? Eso es aterrorizante. El mundo en el que vivimos es aterrorizante. Sentimos que ya no podemos más. Bueno, estas personas sintieron lo mismo cuando se estaba hundiendo la embarcación. Pero Lucas reporta que Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, esto está en Hechos 27, 21 al 25, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ahora, ¿por qué Pablo podía hablar con tanta seguridad a estas personas de que no iban a perder la vida? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. Eso es fe, ¿sí? De quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones hermanos, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Estas personas habían perdido toda esperanza, toda fe, menos Pablo. Pablo confiaba en el Señor y Dios le concedió a todos aquellos. Ni siquiera las circunstancias más arriesgadas podían debilitar la confianza de Pablo en su Padre Celestial, y es por medio de una confianza así que sus hijos, como digo, más le glorifican y le honran. Ante las adversidades más grandes, ante las circunstancias más difíciles de la vida, es cuando Dios más recibe gloria. En séptimo lugar, rápidamente, Abraham estaba plenamente persuadido de que la promesa de Dios era cierta y que su poder era más que suficiente, ya que estaba plenamente convencido, dice el apóstol, plenamente convencido. Esta fe, ya como hemos dicho, no era cualquier clase de fe. Estaba plenamente convencido, seguro de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Como les dije hace un momento, lo grande aquí no era Abraham, no era la fe de Abraham, era el Dios en quien Abraham confiaba. Estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido.
Y esta frase, después de todo, hermanos, resume el hecho de que su fe en Dios era completa e ilimitada. Era completa e ilimitada. No puso en tela de juicio los planes de Dios, aunque Él los desconocía. Nosotros, de hecho, no desconocemos. Ya tenemos, como les dije, toda la revelación. Y aún así dudamos. Qué frágiles somos, ¿no les parece? Somos muy frágiles ante las adversidades, ante el pecado. Cedemos rápidamente. Rápidamente veamos la respuesta a esta fe de Abraham. Versículo 22 de Romanos 4. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto es importante. Su fe le fue contada por justicia. El corazón de todo este pasaje, y de hecho el punto focal de todo el capítulo, es que en respuesta a la fe de Abraham, Dios en su gracia acreditó la fe de Abraham como justicia. Repito. En respuesta a la fe de Abraham, Dios en su gracia acreditó esa fe como justicia. Ahora bien, otra vez, no es que la fe en sí misma fuera justicia. No, no era la fe. Pero Dios se la contó como justicia. ¿Y por qué? Porque como hemos dicho, la fe es el único acto que no es una obra. Ahí lo importante no era la fe, sino el objeto de la fe. Y puesto que el objeto de la fe de Abraham era Dios, entonces por eso Dios le puede contar esa fe como justicia. Porque la justicia viene de Dios. Y la fe de Abraham estaba puesta ¿en quién? En Dios, en el Dios de la justicia. Entonces su fe le fue contada o acreditada como justicia. Es la conclusión de todos los argumentos. En su carne pecaminosa, Abraham era totalmente incapaz de alcanzar el estándar de justicia perfecta establecido por Dios. Pero las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Dios, consiste en que el Señor tomará la fe que Él mismo ha dado y contará esa fe como justicia divina a favor del pecador creyente. No es, escuchen, no es que la fe nos haga merecedores de la salvación, sino que la fe es el medio para aceptar la salvación que viene de la mano del Dios de gracia. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, el justo, nuestros pecados pasan a Él, su justicia pasa a nosotros, y entonces en ese sentido nuestra fe es contada como justicia. Por el simple hecho de que creímos en aquel que murió por nosotros. Por eso la fe es contada por justicia. Por medio de esa aceptación viene la justicia que únicamente Dios mismo puede impartir. Es decir, como nosotros no podemos producir esa justicia por nosotros mismos, alguien nos la tiene que dar. ¿Y quién nos la da? Únicamente Dios nos la puede dar. ¿Cómo nos la da? A través de su Hijo y por medio de la fe que Él mismo nos ha dado. Esa fue la respuesta a la fe de Abraham. Justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no solamente, y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la aplicación a la fe de Abraham, no solamente versículos 23 al 25 de Romanos 4, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que, como les dije desde un principio,
Si Abraham fue justificado única y exclusivamente mediante la fe, por defecto todos tienen que ser justificados de la misma manera. Ya sabemos, ya vimos lo que examinamos la fe de Abraham, lo acabamos de hacer. Esa clase de fe es la que salva. Porque esa fe no la puede producir un hombre. Ya vimos todo lo que Abraham pasó, ¿no es cierto? ¿Quién se puede sostener ante las pruebas como se sostuvo nuestro padre Abraham? Solamente el Señor puede hacerlo. Lo que es maravilloso en cuanto al hecho de que la fe de Abraham es contada por justicia es que el mismo principio divino se aplica a toda persona que confía en el Hijo de Dios. Esta es la buena noticia. El Espíritu Santo inspiró esa verdad para que quedara consignada en las Escrituras. Otra vez leo el versículo 23, dice: y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada. No solamente fue para él esa justicia, sino que también con respecto a nosotros quienes ha de ser contada, tal y como le fue contada a Abraham. Así que el Espíritu Santo quiso dejar registrado por escrito estas palabras, no solo para contarnos lo que pasó con él, sino ¿para qué? Para nosotros también, para los que creen en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Ninguna porción de las Escrituras fue dada únicamente para el tiempo en que fue escrita. Definitivamente. Pablo expresa esta misma verdad en Romanos 15, versículo 4, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes, aquí está el punto, porque muchas personas dicen, no, que estas historias, esas fueron cosas del pasado, que ya no tienen validez, aplicaciones para nosotros. Mire lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, todo lo que hemos estado viendo de Abraham y la justicia de la fe, no solamente era para impartirles o proveerles mayor conocimiento. Claro, eso también es verdad, pero sobre todo es, como dice aquí, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros también esperanza. Y yo creo que después de haber visto el caso de Abraham, esto nos, como les dije, nos debe alentar, ¿no les parece? Nos debe animar a seguir adelante sin dudar del Señor, creyéndole con fe. Ahora, el hecho de que dice allí, Jesús fue entregado para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La expresión entregado era un término jurídico que hacía referencia a remitir a un criminal para recibir su castigo. Eso significa entregar. Jesucristo fue entregado para cumplir la sentencia de muerte que merecen nuestras transgresiones. Eso es verdad. Alguien tenía que pagar el precio que nosotros merecíamos recibir, el castigo que nosotros merecíamos recibir. Pero no solo eso, sino que además fue resucitado para proveer la justificación ante Dios que nosotros nunca podríamos haber alcanzado por nuestros propios méritos o fuerza. Escuchen esto. Cristo resucitó no solo para demostrar que Él había cumplido toda la obra, sino para presentar nuestro caso ante la corte celestial y decir, he aquí estos ya fueron declarados justos. Con un Salvador muerto, dice Hodge, un teólogo, con un Salvador muerto
un Salvador sobre quien la muerte hubiera triunfado y le hubiese mantenido cautivo, nuestra justificación habría sido para siempre imposible. Escuchen esto. Si Cristo muere como murió y no se levanta de la tumba, ¿qué esperanza habría para nosotros? No habría ninguna. Así como era necesario que el sumo sacerdote bajo la antigua economía no solamente tuviera que sacrificar la víctima en el altar, sino además llevar la sangre al lugar santísimo y rociarla sobre el propiciatorio, también era necesario no solamente que nuestro sumo sacerdote sufriera en el atrio exterior en la cruz, sino que pasara al cielo para presentar su justicia ante Dios para nuestra justificación. Ese es el mensaje completo del Evangelio. Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Sin resurrección no hay justificación. Por lo tanto, en ambos sentidos, como evidencia de la aceptación de su satisfacción a nuestro favor y como un paso necesario para asegurar la aplicación de los méritos de su sacrificio, la resurrección de Cristo fue absolutamente esencial para nuestra justificación. Un par de aplicaciones para terminar. Para el creyente, es una profunda lección, hermanos, aprender que las promesas de Dios pueden ser cumplidas únicamente por el poder de Dios. Otra vez, lo grande aquí no somos nosotros, no es nuestra fe. El grande aquí es el Dios en el que creemos. Las promesas de Dios pueden ser cumplidas únicamente por el poder de Dios. Y los esfuerzos humanos para hacer efectiva su voluntad, sin importar cuán sinceros o sagaces puedan ser tales esfuerzos, están condenados al fracaso y traen a Dios deshonra antes que gloria. Por eso, Dios le dice a Abraham, tú le hiciste a Sara para engendrar un hijo con tu sierva, ahora hazle caso para echarla fuera. Porque no van a heredar el hijo de la esclava con el de la libre. Es decir, no importa cuán grandes, cuán sinceros sean tus esfuerzos y tus motivaciones, eso de nada te va a ayudar si no crees y confías únicamente en el poder de Dios. El esfuerzo humano, aún el que se realiza con el propósito de guardar los mandamientos de Dios o de hacer cumplir sus promesas, es completamente infructuoso e inútil y también constituye una forma de justicia por obras. ¿Sí? Al advertir a los creyentes gálatas en contra de los judaizantes legalistas, quienes enseñan que los cristianos deben conformarse a la ley mosaica tanto como creer en Cristo para ser salvos, Pablo les dijo lo siguiente en Gálatas 4, 21, 23. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Y de qué le sirvió tener un hijo en la carne a Abraham? Un hijo producto de sus esfuerzos. ¿De qué le sirvió? De nada. Échalo fuera. De la misma manera, no importa cuán sinceros sean tus esfuerzos por agradar a Dios, de nada van a servir si no confías únicamente en Él. Por eso, como les decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la única manera en que podemos glorificarle, creyéndole con fe. Ismael ilustra cuál es el producto de los esfuerzos legalistas del hombre.
mientras que Isaac ilustra el producto de la provisión que Dios hace en su gracia soberana. Pablo recordó a los creyentes gálatas que a causa de su confianza en Jesucristo eran como Isaac, hijos de la promesa. Igual nosotros, hermanos, si creemos en el Señor Jesucristo, somos contados como hijos de la promesa. Se habían convertido en hijos de Dios por obra de su gracia divina y no por las obras realizadas en sus propios esfuerzos. Así como Dios no estuvo dispuesto a reconocer a Ismael como el hijo de su promesa a Abraham, debido a que ese hijo fue concebido por medios naturales, Él no está dispuesto a reconocer como sus hijos espirituales a quienes confían en su propia bondad y en sus propios logros. Es una lección que debemos de aprender de la vida de Abraham. No es con fuerza, no es con espada, sino con su espíritu. Y para el inconverso, la historia de Abraham y de su fe es importante para nosotros en la actualidad, porque los hombres se salvan exactamente sobre la misma base en que Abraham fue salvado, es decir, la confianza en Dios. Incluso la obra del sacrificio de Jesús fue la provisión para el pecado de Abraham, por medio del cual Dios le salvó. Los hombres hoy día tienen mucha más revelación divina que la que recibió Abraham entonces. A lo largo de su vida y durante muchos siglos después no existió una palabra de Dios por escrito, y sin embargo Jesús declaró categóricamente a los judíos incrédulos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Si a pesar de haber contado con una revelación limitada, Abraham pudo anticipar al Salvador y creer que Dios podía levantar a una persona de los muertos, ¿cuántas razones más no tienen hoy los hombres para creer que el Padre ciertamente levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Oh amigo, que escuchas esto, no tomes en poco estas palabras, porque si Abraham con poca revelación pudo creer la promesa de Dios, hoy día tienes menos excusas para creer el Evangelio de Jesucristo. La fe es una condición necesaria para la salvación. Pídesela a Él de pura gracia. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias te damos, Señor, por dejarnos este testimonio, Señor, como dices ahí, no solamente está para mostrarnos lo que fueron estos hombres, sino que están ahí, Señor, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros también tengamos esperanza. Te suplicamos, oh Dios, consuélanos con estas palabras, anímanos, aumenta nuestra fe, no porque la fe sea nuestra salvadora, sino para creerte a ti, Señor, para creer que tú eres poderoso, que tú eres soberano y que estás en control de todo. Oh Señor, danos esa fe para descansar únicamente en ti. Y te ruego para que aquellos también que no han creído el Evangelio, Señor, no desperdicien más su vida, no esperen más. No hay razones definitivamente para no creer. Dales la fe, Señor, también, porque solo tú puedes hacerlo. Y te ruego, Señor, estas bendiciones en Jesucristo y para su gloria. Amén.